Hola, 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 hola. Muy buenas tardes, bienvenidos a este quinto episodio de El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. Un programa en donde hablamos de inversiones, educación financiera y emprendimiento. ¿Por qué? Porque una buena educación financiera te puede llevar a realizar buenas inversiones. Buenas inversiones te pueden dar los réditos necesarios para financiar tu propio emprendimiento. Un buen emprendimiento, si tiene buenos resultados con una buena educación financiera, puedes invertirlos de buena manera y obtener mejores rentabilidades. Y así obtener riqueza de verdad, que es lo que todos soñamos. Tener un poquito más de lo que se puede para vivir tranquilos. ¿Ya? Así que, bueno, vamos a proceder a hacer un breve resumen de lo que ha sido estos primeros capítulos de la temporada del Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. Hoy es el quinto capítulo y les tengo una muy buena sorpresa, porque no hay solo un invitado, ¿ya? Así que, ojo, ojo, ojo. En el primer capítulo hablamos sobre la educación financiera, la importancia de educarse financieramente para poder tomar decisiones de inversión con conocimiento. Porque también dijimos que la información es poder. En el segundo capítulo hablamos sobre la cultura del ahorro, la importancia de la cultura del ahorro que te permite apalancarte en momentos incluso de necesidad, sobre todo porque vivimos una pandemia y quienes tenían un poco más de educación financiera y la cultura del ahorro un poco más ya desarrollada, pudieron enfrentarse mucho mejor a lo que había sido, lo que fue la pandemia. No sabíamos cuánto iba a durar y tanto a nivel personal como a nivel empresarial, el que tuvo un poco más de educación financiera y tuvo los ahorros y tuvo inversiones, pudo salir a defenderse de mejor manera. En el tercer capítulo ya comenzamos a hablar sobre mercados financieros, mercado inmobiliario y el perfil de riesgo. Algo muy importante que tienen que considerar, conocerse ustedes cuál es su perfil de riesgo para poder tomar las mejores opciones de inversión. Y en el cuarto capítulo tuvimos un pequeño break que hice entre medio, porque después del tercero dije, no, vamos a ir a profundizar sobre otros temas de renta variable, renta fija y todos esos instrumentos que hay. Y dije, no, hay algo que pasa antes. Uno se pone a invertir, me pongo ahí a invertir, a ganar dinerito y de repente el papá fisco. ¿Qué pasa con ese tema? Porque todo tiene que pagar impuestos, estamos afectos a la renta. Y en el cuarto capítulo hablamos de una terminología que me encantó, la optimización fiscal. Cómo manejarse en temas tributarios contables para optimizar el tema fiscal y uno tener bien claro eso, cómo tributar y cómo optimizar ese pago de impuestos. Hoy estamos en el quinto capítulo. ¿Y qué pasa en el quinto capítulo? Dijimos, bueno, tengo que retomar lo que dije. Ya expliqué la parte tributaria, contable, ya saben un poco más cómo enfrentar ese tema. Ahora vamos a comenzar con un nuevo tema. En este momento tengo a una invitada que pronto la vamos a presentar. Ya está ansiosa. Quiere hablar. Pero también hay alguien enfrente de ella que también la vamos a volver a presentar porque ya la conocen. Pero bueno, vamos a ir en adelante. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Atención. ¿Alguna vez ustedes han escuchado qué son los FFMM? No FM de frecuencia modulada, FFMM, una terminología en el mundo de las inversiones. ¿Alguien la ha escuchado? ¿Renato? ¿No? ¿Tunga? ¿No? ¿Rafa? No le voy a preguntar a las invitadas porque son especialistas. ¿No la han escuchado? Bueno, FFMM es la abreviación de fondos mutuos. ¿Ahora les suena esa palabra, fondos mutuos? ¿Tampoco? Bueno, algunos sí, quizás otros no. Pero bueno, los fondos mutuos son una un vehículo de inversión que puede ser muy llamativo, pero hay que conocer al respecto, ¿ya? Así que el capítulo de hoy se denomina de la siguiente manera: fondos mutuos, diversificación y oportunidades de inversión. Y ahí hice el resumen de todo lo pasado para que vayan viendo cómo vamos a ir avanzando, porque en un próximo capítulo vamos a hablar de otros vehículos financieros, otros instrumentos y muchas otras cosas más, ¿ya? Así que hoy hablaremos de los fondos mutuos. ¿Qué son? Las invitadas nos van a responder por qué son tan atractivos y populares como herramienta de inversión accesible y flexible, ¿ya? Analizaremos también su clasificación, porque me imagino que estos pueden estar, o ustedes
Imagínense que puede estar en renta variable o renta fija. En una sola, en las dos, lo vamos a descubrir a continuación con nuestras invitadas. Quiero dejar claro que el objetivo de este programa es comprender qué son estos fondos mutuos, cómo funcionan, cuáles son sus beneficios, qué garantías tienen y, por supuesto, sus riesgos. Sus riesgos. Al final, queremos ayudarles a determinar si este tipo de inversión puede ajustarse a tu perfil y a tus objetivos financieros. Voy a proceder a tener este honor y decir, bendito sea entre dos mujeres. Vamos a ver ahí en las camaritas, amiga, que empiecen a aparecer, si es que ya no han aparecido, porque aquí no tengo monitor, esta es la magia del en vivo. Así que tengo el honor de presentarles a nuestra invitada de hoy, Luz María Gutiérrez. Luz María es cofundadora y gestora patrimonial senior, acreditada por la CAMB, con 21 años de experiencia en banca e inversiones, tanto locales como offshore, habiendo trabajado en instituciones financieras reconocidas como Vice y Citibank. Luz María, bienvenida. Hola Mariano, muchas gracias. Un gusto, Luz María. Ya te vas a ir soltando, tranquila, tranquila, tranquila. Bueno, también te acompaña alguien. Correcto. Mi co-founder. Tu co-founder, Daniela Recabal, que ella estuvo acá con nosotros en este programa. Estuvo en el tercer programa donde hicimos toda la introducción a estos temas. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, Mariano. Muchas gracias por invitarme. Y Perfecto. feliz de acompañar aquí a Luz María. Bueno, mi co-founder. Daniela, ya te puedo decir Dani, ya es el Sí, segundo obvio. programa. Y a Luz María, ya ahí vamos a ver cómo le podemos ir diciendo. Bueno, ir con esto, siendo las 4:10 de la tarde. Así que vamos a comenzar. Yo les voy a ir haciendo algunas preguntas y ustedes me van a ir respondiendo, ¿ya? Perfecto, ni un problema. Esta es la primera vez que voy a estar con, a lo mejor ahí en la cámara me están viendo para allá y para acá. Primera vez que voy a hacer este pimponeo con dos invitadas. Lo vamos a hacer súper entretenido, ¿ya? Primero, Luz María, ¿podrías contarnos un poco sobre tu experiencia anterior en el sector bancario? Y después quiero que me digan qué la llevó a fundar su actual empresa. Bueno, yo empecé el año 94 en la corredora de bolsa. Partí de cero, no conocía el mercado y aprendí mucho. La verdad, las cosas que los 2 años que estuve en la corredora pude conocer a cabalidad lo que era el mercado de renta variable. Había algo también de renta fija, pero mi foco era las acciones y la moneda extranjera. Perfecto. El año 96 me llamaron para integrarme al Citibank, pero en la banca local, como ejecutivo de cuenta. En ese tiempo le llamaban el Financial Officer, ¿no? Ujú. Y básicamente había que hacer una atención integral al cliente, conocer en cabalidad lo que él necesitaba, sus cuentas corrientes, los depósitos a plazo, fondos mutuos, venta de moneda extranjera, créditos de consumo, créditos hipotecarios. La verdad que fue una gran escuela la que tuve en Citibank, siempre yo lo digo, ¿no? La verdad las cosas que es donde mejor y más aprendí. ¿No? Bueno, pasó el tiempo y partimos trabajando en forma independiente en un par de family office. Ujú. Y bueno, previo a eso, el año 2001, me dijeron si quería hacerme cargo de la banca internacional, también en Citibank. Ok. ¿Mm? Y me fui a Valparaíso. Yo estaba en Santiago en ese momento, me vine a trabajar a Valparaíso y hacerme cargo de lo que eran las inversiones offshore en Citibank. Tuve 15 años en eso. Y posteriormente partí trabajando en forma independiente en un par de family office. Conocí a Daniela y a mí siempre me han gustado los desafíos. Y aprender cosas nuevas te llevan a oportunidades. Entonces, con Daniela nos dimos cuenta que teníamos la experiencia, teníamos el conocimiento, tanto en renta fija como en renta local, y decidimos salir de nuestra zona de confort. Nos aventuramos y creamos nuestra empresa básicamente para hacer una diferencia en el mercado de quienes son los agentes de inversión. ¿Cómo se llama la empresa? Recval Inversiones. Recval Inversiones. Perfecto. Dani, cuéntanos, agrega un poco más. Bueno, tremenda experiencia que tiene tu socia, por favor. Tremenda, Luz María. Tremenda. Oye, cuéntanos un poco más
complementa lo que ella comentaba Mira. de cómo llegaron a esto, porque este programa también se habla de emprendimiento. Lo que pasa es que Luz María lo explicó súper bien. Mi trayectoria es un poco más acotada, pero también muy relacionada con la Ujú. banca, principalmente Scotiabank. Estuve trabajando en Sura y partí también un camino como independiente en inversiones locales y offshore. Pero quisiera complementar ahora algo humano respecto de nuestra fusión. Muy bien, muy Porque ambas somos distintas en cuanto a las fortalezas o a las cualidades que a cada una nos destacan. Y yo creo que eso fue lo que a mí principalmente me motivó, el que ambas pudiésemos ser un complemento como personas. Em, Cada una de las dos sabemos cuáles son nuestras fortalezas, por ahí también de repente tenemos nuestras diferencias y eso hace mucho más rica y más saludable que podamos hacer crecer una empresa y que podamos entregar una asesoría bastante más integral. Creo que ese complemento yo lo quería mencionar porque creo que es importante. La Lulú es una mujer súper valiosa y para mí es un agrado trabajar con ella. Muy buena información para todos los que nos están escuchando por la 103.5 FM y los que nos están viendo también en el canal de YouTube. Porque al momento de emprender son cosas a considerar. El Sí. feeling de cómo te lleváis con alguien, admirar a tu partner, admirar a tu socio, etcétera, porque si no las cosas no van a andar bien. Así que muy importante lo que ustedes acaban de comentar. Vamos a entrar en tierra derecha y les voy a hacer una siguiente pregunta. Yo sé que Dani está no es certificada, Acreditada. es acreditada por la CAMB, Comisión Acreditadora del Mercado de Valores, ¿o no? Exacto. Perfecto. Muy bien dicho. Luz María, cuéntanos qué importancia tiene esta entidad y por qué es muy importante estar acreditado ante esta institución para hacer lo que ustedes hacen. Porque ustedes dan recomendaciones de inversión, asesoran a sus clientes y no cualquiera puede hacerlo. Correcto. La verdad que yo creo que es muy, muy importante que haya un ente fiscalizador hacia tanto las instituciones financieras como para los ejecutivos que trabajan en ella. Porque básicamente al hacer recomendaciones o asesorar financieramente a los clientes, uno tiene que tener el conocimiento suficiente para poder entregárselo al cliente y ver qué es lo que él realmente necesita. Yo creo que los clientes a nosotros nos depositan no solamente el dinero, sino que la confianza. Y es súper importante el saber qué ofrecer, cuándo ofrecer y cómo ofrecer. Porque uno tiene que tener esos conocimientos para que el cliente realmente se sienta cómodo trabajando y entregándole a las instituciones o a los ejecutivos su patrimonio. Que para algunos puede ser muy poco, a otros puede ser mucho, pero yo siempre les digo a los clientes, da lo mismo lo que tengas, es tu patrimonio y yo tengo que velar por él. Y eso es súper importante que alguien lo fiscalice, porque no hace mucho, uno vio el año 2016 y el 2017 los fraudes que aparecieron en el mercado, las estafas piramidales, y eso no estaba regulado, había muchas instituciones que no estaban reguladas y ellos podían hacer 1000 cosas. Entonces, creo que es súper importante que haya un ente regulador tanto para las instituciones como para los ejecutivos que trabajan en ellas. Bueno, los bancos, las administradoras y las corredoras de bolsa siempre estuvieron reguladas por la antigua Superintendencia de Valores y Instituciones Financieras. Sí. ¿No? Pero hoy día se amplió a todas las entidades financieras y creo que es fundamental que así sea. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar porque es increíble cómo pasa el tiempo. Así que vamos a entrar al tiro en el tema principal, porque después del break, en la media hora que estamos a 10 minutos del break, vamos a continuar profundizando mucho más el tema. Como dije, hoy día vamos a hablar sobre los fondos mutuos. Así que voy a continuar haciendo las siguientes preguntas. Voy a partir con Luz María y Dani, tú vas complementando, ¿ya? Luz María, ¿nos podrías dar una descripción más detallada de qué es un fondo mutuo y cómo funciona? A ver, los fondos mutuos son un instrumento de inversión donde se reúne el dinero de varios inversores Okay. para comprar una cartera diversificada de activos financieros. Esa es como la definición. Ya, ¿no? perfecto. Básicamente es, personas compran una cartera o instrumentos financieros que por sí solo no podrían adquirirlo, ya sea porque los montos son muy elevados o porque los costos involucrados son altos.
Ujú. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tú haces? Es un ahorro o inversión donde un grupo de personas o empresas ponen sus dineros en un fondo común para obtener resultados de esta inversión. Perfecto. Esa es una buena descripción exacta, me parece. Ahora, ¿algo que quieras agregar, Daniela? Sí, o sea, a ver, quienes están invirtiendo son partícipes, como para resumirlo nomás. Ujú, Está el administrador de los fondos, ujú, que es la administradora de fondo X del banco X, claro, y los partícipes. perfecto. El administrador gestiona los fondos y gestiona para obtener un resultado, como decía Lulu. Yo le digo Lulu. Ah, ya, O sea, perfecto. me puedes decir Lulu, no hay ningún problema. Sí. La mayoría Bueno, de la Lulú. gente me conoce. Sí, me todos la conoce conocen así. como Lulu. O sea, Ok. tú le dices Luz María y te dicen ¿Quién es? quién es. Sí. Ok. Bueno, ya tenemos la descripción de fondos mutuos. Ahora quiero saber la clasificación de estos fondos mutuos. Aquí vamos a profundizar un poco más, ¿ya? Puede que nos alarguemos, y no importa si llegamos al quiebre de la mitad, ahí esperamos y después continuamos, ¿ya? Así que vamos con confianza. Entiendo que dentro de la clasificación de los fondos mutuos existen fondos de renta fija y fondos de renta variable. ¿Es así? Correcto. Sí. Sí, Perfecto. Y balanceados también. Ah, mira, Sí, me sí. imagino es que eso... Es que generalmente tú haces la gran clasificación entre renta fija y renta variable, pero también existen los balanceados que tienen un mix de las porcentaje dos. en renta fija y en renta variable. Eso es muy bueno porque Sí. habla de la diversificación también Correcto. de esos dos. Ya, perfecto. ¿Podrían explicarnos las características de cada uno? ¿Por cuál partimos? Escojan, ¿renta fija o renta variable? renta fija. Perfecto. Ya, Adelante. hablemos de los fondos mutuos en renta fija. ¿Quién parte explayándose? Bueno, me voy a explayar. Dale, dale. Mira, los fondos mutuos de renta fija, como lo dice el apellido, renta fija o instrumentos de deuda, que es el nombre correcto, Ujú. están orientados a invertir en instrumentos que tienen una tasa predeterminada, que es un poco lo que conversábamos la vez El- anterior respecto de los instrumentos de renta fija. Perfecto. Yo doy una cantidad y... Ya, un plazo me tiene que dar un ticket o una tasa, una rentabilidad Pero es X. exacta. Es lo que te exacta porque hay ofrecen. una tasa predeterminada. Perfecto. En eso es lo que invierten este patrimonio administrado, ¿cierto? Supongamos que es como una bolsita de dinero Ujú. que el administrador dice, voy a agarrar cada una de estas 10 moneditas que pusieron cada uno de los partícipes, que son los inversionistas, y la voy a invertir en depósitos a plazos, bonos del Banco Central, etcétera, en instrumentos de renta fija que van a ofrecer una tasa a un plazo determinado. Ya, esos son los fondos de renta fija. Ahora le voy a pedir la palabra a Lulú. Lulú, no hay problema. No hay problema. Sí. Lulú. Bueno, Lulú, cuéntanos, ¿qué características hacen que estos fondos de renta fija sean tan interesantes? Daniela mencionó algunos activos que se incorporan ahí. ¿Nos puede hablar un poco de eso? ¿Por qué son tan interesantes y qué activos suelen incluir estos fondos mutuos en renta Exacto. variable? A ver, En renta fija, perdón. los fondos en renta fija, tal como lo decía la Dani, invierten o están compuestos por depósitos a plazo, bonos del tesoro o bonos del Estado, digamos. Ujú. Del tesoro estamos hablando más en Estados Unidos, pero bonos del Estado o de instituciones financieras, pagarés del Banco Central, y estos pagarés pueden ser en UF o en peso. Va a Ok. depender del reglamento de cada uno de los fondos, y me voy un poquito más al reglamento, pero pueden ser en UF, en peso, o pueden ser ambos, porcentajes distintos. Lo interesante de los fondos mutuos y en general de los renta fija y renta variable es que tienen una liquidez interesante. Yo puedo retirar los dineros o la inversión en el corto plazo. Te voy a interrumpir un poquito, porque acaba de mencionar una terminología muy importante que yo creo que los auditores necesitan saberlo un poquito más específica. ¿Qué es liquidez? Porque hablamos de instrumentos líquidos, ¿qué es la liquidez? Que esto y la gente no entiende qué es liquidez. El tiempo en que yo me demoro en obtener mi dinero. Ok, ya, tiene que ver con, o sea, lo rápido que se puede Que liquidar. se puede liquidar, exacto. Perfecto, ¿ya? Los fondos mutuos de renta fija tienen una liquidez de 24 horas hábiles. O sea, yo estoy invirtiendo, por ejemplo... Yo invertí hoy día y Ujú. además puedo invertir todos los días. Puedo ingresar a mi patrimonio, Ujú. puedo todos los días hacer un aporte distinto. Perfecto. Y no tengo que esperar a ningún vencimiento para poder retirar esos fondos.
Lo que ocurre con un depósito a plazo, que tengo que esperar los 30, 35 días, 90 días, o El plazo 180, que se plazo estipuló. que yo estipulé. Claro. Porque en el fondo el depósito a plazo es un contrato que yo firmo con el banco diciendo yo te presto la plata por cierta cantidad de tiempo y tú me pagas intereses por el tiempo que yo te presté la plata. Exacto, exacto. En el fondo mutuo tengo la facultad de poder decirle digamos, al ejecutivo, necesito rescatar X cantidad de plata que no tiene por qué ser el total. ¿Ya? Puede ser Pero parcial. yo por ejemplo tengo Tengo- tengo 100 lucas y tengo digo, 100 oye, lucas. mañana quiero 10 lucas. Exacto. Y sale mañana. Y mañana, antes de las 2 de la tarde tienes que hacer el rescate, si no te queda el día siguiente. Es por el tema del horario bancario. El me horario imagino. bancario. Ya, pero exacto, así de simple. O sea, exacto, exacto. Tú retira, pide hoy día tu plata y la tienes mañana donde tú decides esto en la cuenta del banco o en un vale vista, etcétera, etcétera. Entonces, espero que les haya quedado claro el concepto de liquidez, porque la gente escucha liquidez. Entonces, ahora ya sabemos, liquidez, algo que sea un fondo líquido, por así decirlo, es que, bueno, yo invierto hoy día y si quiero retirar mañana, en 24 horas está mi dinero. Exacto. En horario bancario, En que hay que horario retirar bancario. antes de las 2 de la Sí. tarde. Oye, perfecto, súper interesante. Ya. Dani, Dale. algo que quieras agregar a esto, los tipos de... a ver, más específico, acá en Chile, ¿cuáles son los fondos o cómo se componen los fondos mutuos en renta fija, los más comunes? O el más conocido, ¿qué es lo que más El invierte? más conocido, o el Ujú. caballito de batalla de empresas y personas para no tener el dinero en la caja de la cuenta corriente, Ajá. los meten en los típicos fondos money market. Ah, los money markets son... Mira, yo también estoy aprendiendo ¿Cuál más. es la característica principal de los money market? Que la duración de los papelitos o los depósitos a plazos que tiene dentro de este saquito de dinero, ¿cierto? Que es el fondo administrado, tiene como promedio 90 días. Es decir, ya, llega el administrador, tiene este saquito de dinero de los partícipes y dice, ya, voy a tomar un depósito a plazo a 30 días. Voy a tomar un depósito a plazo 9 a 90 días. Voy a incorporar un bono que tiene, no sé, 9 meses dentro de la cartera, pero el promedio de la cartera no debe exceder los 90 días y eso permite que no tenga mucha volatilidad. De hecho, los money market generalmente se asemejan muchísimo a la tasa de los depósitos a plazo. Perfecto. Y eso, por ejemplo, si está invirtiendo en distintos plazos y yo quiero retirar mañana la plata, ¿cómo me afecta en la tasa que me estaban ofreciendo en el money market? Es que ahí se incorpora un concepto que no ha salido en esta conversación. Lo vamos a hablar a continuación porque, aunque no lo crean, yo sé, Lulú, que parece que es tu primera vez en un programa radial como entrevistada, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, mira la magia de esto. Pasaron los primeros 30 minutos. ¿Se nos fue? Se me fue el tiempo. Sí, pero Sí. mira, ya estamos insertos en el tema de fondos mutuos. Ya vamos contigo, Lulú. No, Paciencia, paciencia, paciencia. Dani, quedamos en un tema muy puntual. Estábamos hablando de los fondos que eran renta fija, ¿no es cierto? Y Ujú. estábamos hablando de los fondos mutuos conocidos como money market. Yo te Sí. pregunté, ¿qué pasa si, porque hablamos que no tienen un plazo definido como son los depósitos a plazo? Correcto. Aunque aquí sí invierten también en depósitos a plazo, esos fondos mutuos, Así pero es. la forma de participar es distinta y se retira también la forma es distinta. Entonces, si yo invierto hoy día y yo quiero retirar en 15 días, aquí no hay una tasa fija, ¿no es cierto? Va variando cada día y en este tema de los money market, que me imagino que son los fondos más líquidos, ¿no? Eso es el Correcto. fondo más líquido. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo? Porque me mencionaste temas de cuotas. ¿Y qué pasa si yo invierto hoy día y retiro en 15 días? Mira, los fondos mutuos, todos los fondos mutuos, no tan solo los money market ni tampoco tan solo los de renta fija, Ujú. es decir, las 8 categorías de fondos mutuos que tiene, que están inscritas en la CMF, todas tienen valores cuota. Es decir, si tú inviertes 100.000 pesos y la cuota cuesta 10.000 pesos, tú tienes 10 cuotas. Y todos los días hay una variación porcentual por cada una de esas cuotas. Si tú retiras en el día 15, vas a tener una rentabilidad proporcional o una rentabilidad acumulada a esa fecha, ¿ya? Y es ahí donde los de renta fija generalmente, y sobre todo los money market, tienen una rentabilidad positiva porque la variación porcentual es tranquila, ¿cierto? Muy parecida al depósito a plazo. Y si se interrumpe en el día 15, vas a recibir hasta ese día esa variación porcentual de la cuota. Perfecto. Y lo más importante, liquidez, que hablamos de esa terminología. Yo pido mi plato hoy día, sí, señor
banco, señor institución financiera, quiero mi plata hoy día. Yo la puse ayer, pero la quiero hoy día. En 24 horas la tenemos y la hacemos en el retiro del horario bancario antes de las 14 horas, de las 2 de la tarde. Perfecto. Vamos a dar vuelta a la página. Vamos a pasar de los fondos de renta fija a renta variable. Lulú, ¿en qué se diferencian principalmente los fondos mutuos de renta variable de los de renta fija? Principalmente en los activos de los que invierten. Los fondos de renta fija invierten en instrumentos de deuda y los de renta variable en instrumentos del mercado de valores, principalmente en acciones. Esa es la gran diferencia. Perfecto. O sea, como aclarando un poco, en renta fija yo invierto en deuda. Yo te presto plata y tú me das una tasa a cambio. ¿No es cierto? Más o menos. Lo que pasa es que, a ver, ¿por qué yo digo en instrumentos de deuda? Porque son instrumentos que emite el Banco Central, las instituciones financieras como los bancos, el Estado, y son deuda que ellos tiran al mercado para obtener un financiamiento. Financiamiento, claro. Pero eso también es a cambio de una tasa. Exacto, y tienen una tasa fija y un plazo fijo. Ya, por eso. Eso entonces es renta fija, ya, instrumento de deuda. Y en el caso de la renta variable, si yo compro una acción, quedo expuesto a muchas cosas. Por ejemplo, la acción puede subir, puede bajar. Cuando inviertes en acciones también estás sujeto a temas de dividendos, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, ¿cómo funciona todo ese mundo del fondo mutuo en renta variable? Funciona muy parecido a lo que es el de renta fija, lo que pasa es que tiene mayor volatilidad. ¿Qué significa eso? Que a mayor riesgo, mayor rendimiento también. ¿No? Entonces, el fondo de renta variable está más expuesto a las volatilidades del mercado, ya sea por problemas geográficos, políticos, sociales o eventos puntuales. Yo siempre doy el ejemplo del ataque a las Torres Gemelas, que nosotros el 10 de septiembre estábamos regio, con las bolsas subiendo o manteniéndose estables, y vino el 11 de septiembre, que era algo que nadie tenía presupuestado, y los mercados financieros globales se desplomaron. ¿Ya? Entonces, eso en la renta variable es mucho más marcado que en la renta fija. Estás más expuesto. O sea, consulta, porque yo cuando pasó lo de las Torres Gemelas, yo estaba en el colegio, pues yo ahí me variaba el precio del Super 8. Claro, nada más, pero a tu papá yo creo que no. No, a mi papá, claro, ahí afectaba, no, claro, pero yo estaba en el colegio y me pusieron eso y dije, ¡oh! No tengo claro, clase. pero yo no dije, me afectó el bolsillo, yo no cachaba nada. Pues. En ese tiempo lógico. me pasaba en lucas y me gastaba 2 lucas. Cáchate esa. Sí. Entonces, no estaba metido en el mundo ahí financiero. Pero bueno, mencionaste eso muy importante y te voy a hacer ahí una consulta. Pero, primero, cuando pasan este tipo de eventos, ¿no es cierto? Un evento desafortunado, algo que no está, que uno nunca lo espera, afecta la renta variable, ¿no es cierto? Pero en el caso, si yo estaba en renta fija. Te afecta, pero menos, fíjate. Sí, ¿Ya? Sí, porque, a ver, en el mundo de las inversiones, cualquier tipo de evento te va a afectar positivo o negativamente. Eso siempre es así. Claro, pero por ejemplo en la renta fija, si me estaban ofreciendo una renta, o sea, un porcentaje, una tasa fija, no debiera variar, ¿o no? A ver, lo que pasa es que la tasa va a ser siempre fija, y ahí es donde viene la confusión con el inversor, que me dice, oye, pero la verdad que yo tenía, y vámonos directamente a un bono, para hacerlo la ilustración. Claro, puntual. Más específico. ¿Bien? A mí me ofreciste un bono a 10 años que me paga el 6% anual. Y yo puse $10.000. Ok. Y compré $10.000 en este bono. ¿Por qué hoy día el bono me cuesta, hoy día tengo 8.000? Precisamente por las fluctuaciones del mercado. Ante alzas de tasa, bajas de tasa, inflación o eventos puntuales, los bonos van a subir o bajar su valor, como el valor cuota del fondo. Mira, súper interesante. O sea, estamos hablando también, que dimos por alto algo, porque tú lo explicaste muy bien en tu programa, el tema de la TPM. Y creo que también tiene que ver con las decisiones de tipos de cambio, ¿no es cierto? Correcto. Que tú puedes estar en renta fija, pero si te cambian el tipo de cambio, cambian tu tasa de interés, ahí tú estás de manos amarradas. Exacto. Depende de la condición de mercado. Exacto. Entonces, retomando un poco,
si yo mantengo ese instrumento hasta su vencimiento, yo voy a recibir los mismos $10.000 que puse, o los 10.000, o los 10 millones de pesos en la moneda que tú hayas invertido. Pero en el transcurso de la vida de este instrumento puede costar más o costar menos. La tasa que me van a dar va a ser siempre la misma, este 6%. Y por la cantidad de cuotas, digamos, que yo compré. Si yo compré 10, esas 10 van a ser por el 6%. Voy a recibir siempre el mismo interés. El valor nominal del papel es el que me va a fluctuar hacia arriba o hacia abajo en la vida de este. Mira. Que es una gran diferencia, que muchas veces el inversor lo tiene descontado y dice, no, pero no importa, pues yo invierto en renta fija y siempre voy a ganar. Claro, pero uno nunca pone de repente atención a que pueden existir estos imponderables. Esa era la palabra que quería usar. Los imponderables. Ahora, yo siempre le digo a los inversionistas, cuando ocurren estos eventos fortuitos, como el tema de las Torres Gemelas o el asesinato a Kennedy, me voy para atrás, no existía yo todavía, pero ojo, todavía no. Ahí cayeron los escudos en Chile. Claro. Claro, pero son eventos que no se pueden visualizar. Uno de repente sabe que puede haber una alza de tasa, una baja de tasa, y uno más o menos guía o se cambia de un portafolio a otro. Pero estos eventos son fortuitos y Perfecto. Los mercados caen. Pero es estadísticamente comprobado que luego de 3 meses de ocurrido el evento, las inversiones recuperan su valor o incluso más. Eso es verdad. Entonces, lo he visto. Cuando hay un evento que no estaba, pongámosle un terremoto que se desplomó la mitad de Chile. Claro, una catástrofe. Los mercados, sobre todo los mercados de renta variable, se desploman. Sufren mucho. Pero al cabo de 3 meses, 4 meses, vuelven a estar a los valores pre-evento. Claro, exacto. Entonces, ahí también hay un poco de educación financiera, donde el cliente no tiene que salir arrancando a la primera voz de alerta. Eso pasa, y lo hemos hablado también en otros capítulos, porque justamente la falta de educación financiera es que no tienes psicología para enfrentar esto, porque no te lo dijeron. Pero ahora tú lo acabas de explicar. Si queda alguna escoba, hablando en chileno, que alguna escoba, aguanta, deja que caiga y va a volver a su nivel, porque efectivamente en todos los mercados yo he visto que después sigue su tendencia. Después de la pandemia que cayó todo, si tiramos una línea en diagonal, que es una tendencia, por ejemplo, ya alcista, volvió ahí, incluso después se volvió exponencial. Cuando creíamos que todo estaba perdido, volvió. Entonces, moraleja, si no está seguro, averigüe, edúquese al respecto y aguántese ahí, porque otra cosa también es que este tipo de temas, imponderable o catástrofe, también da oportunidades. Porque cuando esto estaba en el piso, ¿no es cierto? Claro, hay la oportunidad de comprar. Lo que pasa es que el más agresivo es el que se atreve. Muchas veces la persona que es más conservadora o es más moderada, piensa 2 veces y en ese pensar 2 veces se te arrancó la oportunidad. Claro. Voy a comprar aprovechando que bajó, pero ¿y qué pasa si sigue bajando? Porque ya ha bajado mucho. Pero sería bueno, es muy bueno el dato que da la Lulú, porque si ven las estadísticas en distintos tipos de crisis fortuita o ciclos también de inflación, que también se dan de manera como más orgánica, por cómo evoluciona toda la economía, van a ver que entonces sí se comprueba esta tesis. Meses más, meses menos, pero el activo se recupera. Correcto. Perfecto. Oye, súper interesante. Oye, le voy a preguntar a Lulú lo mismo que te pregunté a ti. ¿Qué opinas de compra el rumor y vende la noticia? ¿Lo has escuchado? Sí. Yo no sabía. La Dani no lo había escuchado. Muy Sí, bien. ¿A qué se refiere eso para que Dani lo vuelva a escuchar? A ver, es básicamente compra en baja y vende cuando está subiendo. Eso tal cual, porque típico que, no, ahora el Bitcoin, por ejemplo. El Bitcoin que ahora está por ahí arriba y todos dicen, quiero comprar, compra, pero ya se fue arriba. Entonces es como, en buen chileno, ya pasó la vieja. Claro. Exacto. Pero cuando estaba abajo en 24, nadie todos quería decían, comprar. no, esto va a morir. Claro, entonces, pero habían rumores que esto va a subir. Entonces, cuando hay una noticia de fusiones de empresas, de diluciones de empresas, de un montón de cosas, de factores, uno tiene que comprar cuando están haciendo el ruido, cuando están como rumoreando. Porque después cuando está la noticia y aparecen los periódicos, el DEF y todo eso, wow, es el momento de... Y ahí, claro, todos los inversionistas grandes
saben ahí Claro. cuándo liquidar. Ahora, exacto. ojo que hay que tener cuidado con la información confidencial Exacto, o sensitiva, exacto. claro. No, pero ojo, dije rumor. Sí, No, sí. porque obviamente que si a uno le dicen una información confidencial, uno puede estar cometiendo incluso Exacto, un delito. Pero en este exacto. caso es el rumor. Es porque escuchaste así el cuchucheo ahí, no. oye, Correcto. Y ahí Cuando es ya cuando entre pasillos que, oye, parece Exacto. que se van a fusionar. el secreto a voces. Exacto, Exacto. exacto. Eso es bueno, pero qué bueno, ¿viste, Dani? Conocía Sí, sí, sí. ese dicho. Me enseñaron en este programa. Aprendí en el inversor serial. Bueno, ustedes son unas Bueno. inversoras seriales. Todos Ustedes- los días se aprende algo nuevo. así Exacto. uno nunca Exacto. deja de aprender. Así, oye, de mi parte está súper entretenido el programa, así que vamos a tener que seguir avanzando porque nos quedan 10 minutos, viste que se Oh, pasa todo wow, Hoy volando. se pasa volando. Entonces, hablamos de qué son los fondos mutuos, cómo funcionan los fondos mutuos, su clasificación en renta fija y renta variable, ¿no es cierto? Renta fija, hablamos que Instrumentos invierte de deuda. instrumentos de deudas como bonos, depósitos a plazo y en el caso de renta variable principalmente en acciones, ¿no es Sí. cierto? Me imagino que ahí también están metidos inversión en ETF, muchas cosas que obviamente en otro programa lo podemos hablar. Hablar. Sí. Antes de pasar a la última parte del tema, y que vamos a tener que ir siendo súper breve, mencionaste un tema súper importante. Primero aclaramos lo que es liquidez. Hablaste de volatilidad. Dani, explícanos qué es la volatilidad. La volatilidad está directamente relacionada con el riesgo y los mercados a diario están expuestos a la volatilidad por los factores que mencionaba Lulú. Pueden haber factores de fundamentos de una empresa, pueden haber factores relacionados con temas políticos O una simple Eh, noticia. o una simple noticia, Perfecto. temas geográficos, Ujú. etcétera. Siempre estamos atentos a las noticias. Por ejemplo, el Banco Central va a recortar la tasa 0,25 puntos base, 0,50 puntos Y ahí se base, genera volatilidad. y se ahí mueve. se genera la volatilidad. Es como un electro, ¿no? Así, que Claro. para arriba, abajo, ya. Ahora, mientras más conservador el instrumento, como por ejemplo los fondos mutuos money market o también los depósitos a plazo, Ajá, hay menor volatilidad. claro. Mientras más me expongo al riesgo para obtener mayor ganancia del recurso invertido, y obviamente mido los plazos, mi perfil de riesgo, etcétera, entonces va a aumentar la volatilidad y el electro se vuelve más Exacto. loco. Bueno, ahí obedece al ratio riesgo-beneficio. Mientras más Exacto. riesgo, más puedo ganar, Exactamente. más puedo perder. A Mientras mayor menos, riesgo, mayor bene- ganancia. Exactamente. O Tal cual. pérdida. También, Claro, sí, po, sí, si el, sí, el- sí. el Si que el uno, riesgo el- es ese, el que el se riesgo es arriesga, ese. uno tiene que estar dispuesto a ganar como también a perder. Y por eso Exacto. la educación financiera es importante, porque ahí va un tema psicológico. Porque también a mayor riesgo pasan esos temas que quedas expuesto y quedas abajo. Pero ahí también es una oportunidad y si no, hay que aguantarse. Exactamente. Claro, porque, por ejemplo, tú compraste 10 cuotas de un fondo mutuo Ujú. y esas cuotas costaban 1.000 pesos. En 2 meses cuestan 500 pesos. Ya no tienes 10.000 pesos, tienes 5.000, pero tienes las mismas 10 cuotas. Espera que la cuota suba a lo menos al valor que la compraste como para no hacer nunca la pérdida. Perfecto, perfecto. Creo que estamos todos claros con esos temas. Ahora, mira, nos quedan poquitos minutos, así que vamos a hacer una última ronda de preguntas y les voy a pedir que seamos lo más breve posible en responder. Así que vamos a comenzar esta ronda. Sigues en El Inversor Serial, donde aprender a invertir es el primer paso para generar verdadera riqueza. Perfecto. Continuamos en el Inversor Serial. Vamos a la última ronda de preguntas porque nos quedan 6 minutitos. Así que vamos a optimizar Contestar el rapidito. tiempo. Así tal cual. Lulú, hablemos de las regulaciones. Cortito, ¿qué tipo de supervisión o regulación tienen los fondos mutuos en Chile? ¿Hay alguna entidad que supervisa este tipo de inversiones? Exactamente. Está la Comisión del Mercado Financiero, que Ujú. es la encargada de regular y fiscalizar a las administradoras de fondos mutuos, que efectivamente sus fondos estén de acuerdo a la ley y a los reglamentos internos de cada uno de ellos. Perfecto. Dani, si la gente quiere aprender sobre esto, ¿dónde lo puede encontrar? ¿Cuál es la página? La CMF directamente. cmf.cl. Sí, sí. Perfecto. Ahí pueden encontrar toda la información de las regulaciones sobre... Los fondos mutuos. Perfecto. Primera pregunta, check. El tiquecito ahí nos falta Ok. en el... Ahora, Verde. en cuanto a beneficios, ¿qué ventajas destacarías en los fondos mutuos frente a otras opciones de inversión? Yo creo que la volatilidad, perdón, la volatilidad no. La- Sí, podría ser también, pero la liquidez, La liquidez en primer la liquidez ya. en primer lugar, la administración de los Ujú. fondos, la diversificación de cada uno de ellos. Yo creo que son, y las oportunidades de mercado. Yo creo que esos son esos 4 factores
los que son las características principales de un fondo mutuo. Liquidez, ya lo hablamos. La administración, que hay un portafolio manager que está encargado de ir moviendo las posiciones que tienen cada uno de los fondos, buscando la mejor alternativa de acuerdo al momento que se está viviendo. Para optimizar rendimientos. Exactamente. Perfecto, perfecto. Muy bien, hablamos de beneficios y regulaciones. Ahora vamos con la última parte, bien corto y preciso. Vamos a hablar un poco sobre los riesgos asociados. Bien limitado, ¿ya? Voy a preguntarle primero a Daniela. Dani, ¿qué riesgos deben tener en cuenta los inversionistas en un fondo de renta variable? En un fondo mutuo de renta variable. En un fondo mutuo de renta variable, bueno, cada fondo mutuo de renta variable tiene un apellido. Se llama fondo mutuo commodities, ¿cierto? ¿Ya? Está relacionado directamente con los commodities. Ujú. Todas las volatilidades que pueda tener este activo son los riesgos que luego se van a ver reflejados en el valor cuota. Y entonces tienen riesgo de liquidez, por ejemplo. Perfecto. Entonces, si yo voy a invertir en un fondo de estas características, no voy a tener la liquidez, porque si no, entonces estaría haciendo la pérdida cuando baje el valor cuota. Tengo también riesgo de crédito, por ejemplo. Hay distintos riesgos que también los pueden conocer en la CMF, pero en los de renta variable sí o sí deben considerar a lo menos el plazo, como para no estar sujeto a los distintos riesgos de los activos que están dentro del fondo. O sea, en el fondo hay que tener tiempo para recuperarte. Exactamente. Perfecto. Lulú, los riesgos en renta fija, me imagino que están asociados a los temas de cambios de tipo de tasa, ¿no? Básicamente es lo que es la inflación y Ok. los cambios, sobre todo cuando la tasa va al alza. Es Perfecto. importante cuando hay una alza de tasa, los fondos se pueden ver afectados negativamente. A ver, brevemente, cuando hay una alza de tasa, ¿por qué bajan los fondos? ¿Por qué? Porque vamos directamente a este bono del 6%, Ok, ¿no? Que fue emitido hace 3 años atrás cuando Ujú. la tasa era un 5%. ok. Si el Banco Central o los bancos centrales de cualquier país suben la tasa, los próximos bonos que van a ser emitidos no van a ser al 6, sino que van a ser al 6,2, al 6,3. Entonces, ese bono pierde atractivo. Perfecto. Entonces, Baja la el valor. gente no va a querer seguir comprando ese, sino que va a querer comprar el de 6,2, el de 6,3. Entiendo. Y va a querer ir liquidando el otro. obviamente. Exacto. Ya. Entonces lo vas a vender más bajo porque quieres salir de ese para entrar Para a poder uno entrar mejor. al otro, claro. Y al final estáis en una seguida, en una rueda que a lo Exacto. mejor, Al contrario, cuando bajan la tasa, ese bono del 6 va a ser más atractivo que el nuevo que salió, que es al 5,8 claro. o al 5. Ya, dependiendo. perfecto. Entonces, riesgo en renta variable, estar expuesto a volatilidad y liquidez también, me imagino. Sí, por Y supuesto. riesgo Ya lo- geopolítico. Riesgo geopolítico. Bueno, exacto. la volatilidad me imagino que engloba Exacto. todo eso que ya. Y en el tema de renta fija, las fluctuaciones de tasa Y y la la inflación. inflación. Perfecto. Oye, nos queda el último minuto. Lo último, recomendación que dan para elegir un fondo mutuo considerando el objetivo financiero y el horizonte de inversión. A ver, yo creo que lo principal es que el inversionista tenga claro cuál es su objetivo de inversión y su tolerancia al riesgo. Para eso entonces, evaluar su perfil de riesgo. Exacto. Exacto. Que básicamente el perfil de riesgo es como es una fotografía financiera del cliente. Claro. Es la tolerancia que yo tengo frente al mercado. Exacto. Ok, y lo otro era el horizonte, tener claro un plazo. Exacto, porque no es lo mismo que yo quiera invertir una cantidad de dinero porque en 3 meses más me quiero comprar un auto o en un año quiero irme de vacaciones y usar esos dineros, a que yo quiero tener estos fondos para la educación universitaria de mis hijos, que hoy día tiene 4 años. Perfecto. Oye, muy claro, chicas, llegamos al tiempo límite. Les quiero agradecer y dejo invitados a todos los auditores, a quienes nos están viendo en YouTube también, a que visiten la página de ustedes, porque ustedes son consultoras, asesoras, Correcto. eso de inversiones, en recval.com. ¿Ya? Así que ahí pueden visitar la página de la empresa de inversiones de estas dos tremendas invitadas. Luz María, te lo agradezco, te luciste, te manejaste muy bien. Y Dani, Gracias, nuevamente en Camilo. tu segundo capítulo aquí acompañándome, Eso. así que se lo agradezco de verdad. Dato rosa, estamos encima de las elecciones de Estados Unidos. Kamala Harris versus Donald Trump. Donald Trump. Dos posiciones muy Polos. distintas. El mercado se va a ver enfrentado a una volatilidad, ahora que ya lo explicamos. ya está, Sí, ya están pasando. está. Pero el día de las elecciones va a haber una volatilidad extrema. Recomendación que voy a dar, ¿ya? Y esto
ustedes que están no reguladas, sino que Acreditada. acreditadas, van a avalar lo que yo digo. Si usted en este minuto no está metido en el mercado, no se meta en este minuto, porque hay que esperar a ver cómo se va a comportar esto y no adherirse al riesgo en este minuto que están plenas elecciones, porque va a haber a lo mejor mucha volatilidad. Y si usted está inserto en este minuto en el mercado, muy atento a mitigar el riesgo y tener el mejor control de riesgo posible para optimizar sus posiciones en mercado. Así que atento, ¿a cuántos días estamos de las elecciones? 6. A 6 días. En 6 días el mundo se va a mover fuertemente y vamos a ver qué pasa con el dólar. Porque eso va a decir si el dólar se aprecia o el dólar se deprecia. Y obviamente eso nos va a afectar en la economía. Correcto. O se nos van a encarecer las cosas o se nos van a abaratar. Aunque muy raro que bajen los precios en realidad. Como que siempre sube y después... Hay una La trampilla. vecina, lo único que baja de repente. Y baja muy poco en que relación a lo que que sube. sé. Bueno, chicas, muchas gracias por estar acá. Los dejo invitados para todos los próximos miércoles a las 4 de la tarde porque vamos a seguir hablando de temas muy importantes. Las vamos a seguir invitando a ustedes porque fue muy entretenido esto. Vamos a seguir Agradecidas. con otros invitados, distintos temas y vamos a seguir haciendo que la gente de verdad se eduque financieramente y tome buenas decisiones con conocimiento, porque como dije, la información es poder. El inversor serial habla de inversiones, educación financiera y emprendimiento. ¿Por qué? Porque una buena educación financiera te lleva a hacer buenas inversiones. Una buena inversión te puede dar buenos rendimientos. Esos buenos rendimientos los puedes invertir en un buen emprendimiento que quieras desarrollar. Un buen emprendimiento te puede dar buenos réditos económicos y eso, con una buena educación financiera, los puedes invertir. Y si inviertes bien, con conocimiento, generas más ganancias. Y así construyes riqueza de verdad. Este ha sido el 5º capítulo del Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. Mi nombre es Mariano Cerda, tu coach financiero. Esto ha sido El Inversor Serial con Mariano Cerda, nuestro trader profesional, experto en negocios. Recuerda, las decisiones informadas son la base del éxito financiero. Gracias por acompañarnos y te esperamos en el siguiente episodio, donde seguiremos transformando tu futuro financiero de manera sencilla y práctica.